Saludos amigos de Charla de Béisbol con Joanna Núñez, bienvenidos a otra entrega más. Hoy, como siempre, vamos a tener un programa importantísimo, una conversación que usted no se la puede perder con un caballero que fue todo un boom por allá por los 97 con el primer bono millonario que se otorgó acá en República Dominicana llamado Julio 2. Nos referimos a Josephine Benhart. Hola Josephine, ¿qué tal? Todo bien, gracias a Dios. Saludos. Bienvenido, Joana. Gracias por recibirnos en tu hogar. Estamos en San Pedro de Macorís y vamos a conversar contigo, con muchos jovencitos que nacieron los otros días, nacieron en el 2000, señores, ya hace 20 años, quizás hayan oído hablar de ti. Josephine en el 97 firmó el primer contrato de 7 cifras que se daba acá en República Dominicana, yo diría que toda Latinoamérica, cuando eso no estaba tan organizado como hoy, el tema del periodo internacional de firmas, no había tantos controles como ahora, tantos reglamentos, y vamos a conocer un poquito de ese boom. En ese momento te comparaban con Alex Rodríguez, decían el próximo Alex, y estamos hablando de que Alex venía en 94 de ser el prospecto número 1, de debutar en Grandes Ligas con 18 años y con todas las condiciones. Vamos a iniciar contigo. Tú vienes de una familia de béisbol. Háblanos de esa parte de tu papá, tus tíos y demás familiares que son una familia de sangre de béisbol. Bueno, así como tú lo mencionas, vengo de una familia de béisbol, digamos iniciando por Carlos Juan Benhart, que es uno de los más mayores. Él era pitcher. También está Juan Ramón Benhart, que es, le dicen Moncho. Él llegó a las Grandes Ligas con el equipo de Seattle y con el equipo de los Yankees. Incluso Moncho fue el que estrenó el play de Seattle en Grandes Ligas. No recuerdo cómo se llama, si el Metrodome, no recuerdo cómo era que se llamaba, uno de los dos techados. El primer jonrón que se dio en ese estadio lo dio Moncho. También estuvo César Benhart, que es el más chiquito de todos, que jugó con los White Sox. Mi papá jugó un poquitito, también precisamente con el equipo que yo firmé, José Ángel Benhart. Ese es prácticamente el repertorio de los tíos míos y el último fui yo. Ok, y tienes por ahí tu bebé, tu niño pequeño de 10 años. También esperando a ver si Dios quiere, si puede también escalar y llegar así a la Grande Liga como llegó mi tío Moncho. Háblanos de tu niñez, o sea, te crías en este ambiente de ver a tus tíos en este mundo del béisbol. San Pedro de Macorís, la cuna de los peloteros en ese entonces, tenían más peloteros en Grandes Ligas desarrollados que Santo Domingo, que cualquier otra ciudad. ¿En qué ambiente te crías? ¿En qué lugar específicamente? ¿Cómo fue tu niñez? Bueno, mi niñez la amé mucho, muy divertida. Sin embargo, lo que en principio me apasionaba era el básquetbol. Eran los tiempos de Michael Jordan. Y bueno, el básquetbol era lo que me gustaba. Incluso yo llegué a jugar básquetbol en torneos y eso, en mini básquet. Pero viendo todo el tiempo el asunto del béisbol, el tío mío, por ejemplo, Moncho, a veces me regalaba guantes, zapatillas, uniformes. Yo iba al play bien uniformado, con de todo. Eso a veces también te motiva. Y poco a poco, pues me fui entrando al aspecto del béisbol y dejando un poquito atrás lo que es el básquetbol. Llegué a jugar con diferentes liguitas, por ejemplo, precisamente con la que está ahora el hijo mío, Cali Mercedes, entre otras ligas, hasta que al final, pues con una persona que se llama Verboda, que es lo que hoy vamos a decir le llaman scout independiente, en antes Buscones. Con él fue, vamos a decir, que me desarrollé plenamente ya, digamos, como a partir, no sé, de los 13, 14 años en adelante, hasta el día de la firma. ¿Y siempre fuiste de esta estatura, de 6'1"? Sí, fui alto, lo que era bien delgado. Okay. Era bien delgado. Incluso cuando yo firmé como de 162, 163 libras. Sí, pero estamos hablando de un muchachito de 16 años. Todavía en ese tiempo no se usaba mucho el tema de los gimnasios, de preparar al jugador
Se le exigía más que corriera y que Bueno, bateara. yo vine a hacer ejercicio de pesa en el año 2000, por ahí ya. Ya Es con verdad. 19 años, 20. Ujú. Si tú te fijas, hoy en día los entrenamientos son un poco diferentes. Ya los muchachitos desde temprano lo tienen haciendo mucho ejercicio en el gimnasio, quizás no con pesa, pero con muchos tipos de Sí. entrenamiento, que eso no se veía antes. En antes, bueno, batía palo, coger rolling y ese tipo de cosas, pero ya de ahí de que hacer una preparación rígida así con un entrenador, eh, por lo menos eso, en el grupito que yo estaba, eso no se veía así. ¿En qué sector de San Pedro te crías? Bueno, no muy lejos de aquí, el sector Enriquillo, en la calle Doctor Ruiz, ahí fue que yo vivía y posteriormente me mudé todavía más cerca de aquí, en el barrio Jacín, que es contiguo a este. Fueron los barrios en los que yo me crié. Pero donde realmente me desarrollé en el asunto de béisbol fue por aquí mismo, cerca, el barrio Jacín. En ese tiempo, Y practicaba allí en la UCE, ok, en la los Universidad guerreros. Central del Este. Esa niñez, antes no se iba al play como se va ahora, que todos los niños incluso dejan la escuela a los sábados y es un intensivo y van al estadio todos los días a practicar en la tarde gimnasio. Antes no. ¿Cuál era ocasionalmente tu rutina de ir al play, a la liga, como la gente le dice, y de prepararte y que comenzaron a mirar? Que tiene talento, Josephan, para firmar. Bueno, eso dependía del horario de la clase. Si, por ejemplo, estaba en la tarde, iba por la mañana. Si estaba por la mañana, iba en la tarde. Y también aprovechaba las vacaciones, aprovechaba los fines de semana. Pero me apasionaba mucho el béisbol. O sea, me pasaba mi mayor tiempo libre dentro de un play, prácticamente. El asunto de ya el estudio, digamos, dejarlo un poquito a un lado, fue ya cuando firmé. Okay. Que ya ahí, pues, el compromiso es más serio, ya es un trabajo en el cual tú tienes que dedicarle la mayor parte del tiempo, además de que uno se va fuera del país. Sí. Ya ahí, incluso intenté estudiar los fines de semana, en los programas de fines de semana, pero a veces se le hacía un poquito incómodo, luego de toda una jornada de la semana, pero entonces también los fines de semana y cuando te dejaban tareas y ese tipo de cosas. Pero al final, ya cuando no, quizás lo hablemos más ahorita, Sí. cuando dejé de jugar, entonces fue que me metí de lleno en los estudios. Entonces, si tú puedes recordar algo de tu niñez, de tu infancia, ¿qué sería? Bueno, los momentos divertidos que era, a veces, por ejemplo, en las vacaciones yo sabía pasarme desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde metido en un play, ahí en la USA, a veces hasta sin comer, bebiendo Maví en la esquina que vendían Maví y galletas y masita y ese tipo de cosas, uno ni hambre le daba. Sí. Y qué va, uno se divertía muchísimo. Excelente. Bueno, estamos con Josephan Benhart. Hoy en día, señores, tenemos que también adelantar, es juez. Estudió después que terminó toda la pelota, pero más adelante lo vamos a desarrollar y a contar esta interesante historia. Cuando regresemos, ya vamos a hablar de los momentos de esta primera firma, que no fue con Toronto la primera, sino fue con Tampa, cuando comenzaba esa organización, una organización de expansión, y ese gran boom contigo. Así que esos detalles, cuando regresemos de la pausa, les dejo con mis anunciantes. When you want to get off that.
Continuamos con esta charla de béisbol hoy con mi invitado Joseph Fan Bernhardt. Entonces, Joseph Fan, después de esa linda niñez, de mucho béisbol, mucha pelota, baloncesto también, llega a la edad de 14 años. Ya tú con un físico alto, atractivo para los scouts. ¿Cuándo comienza ese proceso de los tryouts, de llevarte aquí, de darte a conocer? Bueno, recuerdo que estando en el play de Porvenir, cerquita allí, el play donde jugaban los Piratas de Pittsburgh en ese tiempo, en la liga de verano, ahí jugábamos a veces jueguitos, intercambiándonos juegos con otros equipos. Recuerdo que jugando allí estaba una persona que se llama Rudy Santini, supongo que lo han escuchado. ¿Falleció? Sí, falleció hace poco, escuché. Él cuando eso era scout de los Yankees. Entonces recuerdo que unos muchachos al fin, él dice que él vio a uno y dice que me va a firmar. Y yo brinqué al cielo, o sea, cuando le hablaban a uno de firma. Y yo vine corriendo y se lo conté a mi papá. Y me dice mi papá, dije, mira muchacho, como por la edad, o sea, que él sabe que a esa edad no se firma a nadie. Entonces, no, pero me quedé con esa ilusión hasta que, vamos a decir que sí se firmó algo, pero no como si fuera una especie de firma. O sea, contratándote y dándote ningún bono ni nada, sino, no sé, quizá como le dicen ahora, como para sostenerte. Un acuerdo verbal. Entonces, recuerdo que siempre éramos un amigo que yo tenía, Edgar Ramírez, que es el hijo de Rafaelín Ramírez, un ex jugador de Grandes Ligas también, Sí. que siempre prácticamente nos veían juntos. Los dos jugaban en la misma posición, shortstop, y pues a los dos, él me llevaba, no sé, un par de años. Bueno, digamos que estuvimos con los Yankees en ese momento. Fueron a entrenar a la academia. Y todo. Fuimos a la normal en la capital. Sí. Nos quedamos en una especie de pensión. Pero entonces sucede que a Rudy lo pasan para el Tampa Bay. Entonces él decide supuestamente pasarnos también para el equipo de Tampa Bay. Se llevó su palabreo. Sí, se lo llevó para allá. Lo único que en el caso de Edgar ya sí tenía la edad. Entonces en el caso de Edgar sí firmó con Tampa. En el caso mío vamos a decir que era una firma, digamos era una firma, ya eso era a los 15 años. Pasamos a los 15 años. Y yo incluso llegué a viajar con Tampa, no a jugar, llegué a viajar con 2 o 3 más muchachos así de mi edad para practicar. Fue en los momentos de la Gold Coast League allá. Mientras se jugaba verano, pues entonces el grupito de nosotros de 15 años, pues lo que hacíamos era que practicaban, íbamos al play a ver el juego y eso. Luego de la temporada, pues que vinimos, pues volvimos a ir a la liga de instruccional. Y recuerdo que en ese momento, pues el tío mío, Carlos Juan, que desde hace ya varios años me venía diciendo que él era que me iba a firmar, teniendo yo, qué sé yo, 13 años por ahí. Pero como yo lo escuchaba desde hace tiempo ya diciéndome que me iba a firmar, yo decía, bueno, pero como que eso nada más es palabra. Talento, tío. Sí, pero que el asunto es que la edad no era. O sea, eso quizás yo no lo veía. Entonces sucede que estando yo incluso jugando en el círculo de espera para batear en ese torneo de instruccional, uno de los jefes de Tampa me llama y me dice que como que habían llamado del comisionado, como que eso fue lo que escuché, como que el tío mío había llamado, que todavía yo no tenía la edad para eso. Verificaron el pasaporte porque para verificar ciertamente la edad. Y el asunto es que me mandaron otra vez para acá porque no podía. Entonces sucede que Tampa decidió hacer un tryout ahí en el play del Peñón, que ese era el play anteriormente de los Angelinos. Sí.
Entonces ahí nos vio, vamos a decir un poquito, nada más como para decir que nos vio otra vez, porque ya él no había visto muchas veces. Pero sucedía que la gente del comisionado lo habían sancionado al equipo de no poder firmarme. Cualquier otro equipo sí podía firmarme, menos el equipo de Tampa, por esa situación. Entonces lo que quería el equipo de Tampa era como que yo jugara un año en México, una liga de México, para votar un año y entonces ellos sí podían firmarme. Pero mi papá dijo que no, porque era un riesgo que si uno se lesionaba o si cualquier cosa no le iba muy bien a uno, entonces tú sabes que se pierde quizá el valor y ese Sí. tipo de cosas. Mi papá dijo que no. Y de ahí en adelante entonces fue que pues otros scouts se fueron motivando, o varios equipos me vinieron a ver aquí. En realidad a mí me querían ver en Estados Unidos, pero ya había un grupo de scouts que venía aquí a la República Dominicana y decidió hacerse así, aquí. Y eso lo decidió también el Escobora, precisamente, que yo llego a Escobora por intermedio de Tony Fernández, Cabeza. Exactamente. Antes de entrar a esa parte, me gustaría saber, o sea, cuando viene la sanción a Tampa porque te firmó a los 15 años, que en tu caso, en una época donde se quitaban edad, a ti no te pusieron. Precisamente por eso era que querían chequear el pasaporte y no el acta de nacimiento, porque a Ok. veces el acta de nacimiento se hacían rejuegos con ella, pero nunca se vio que se hiciera con un pasaporte. Entonces cuando verificaron el pasaporte, determinaron que ciertamente la edad era de 15 años, entonces por eso invalidaron todo lo que se había hecho. ¿De cuánto fue ese bono, el contrato, del bono de por firma con Tampa? Con Tampa fueron $37,500. O sea, que tampoco fue tan Incluso el significativo. bono había llegado, pero mi papá lo devolvió. Ok. Había llegado, pero se quedó así sin... ¿Qué te hizo sentir cuando se dio para atrás ese negocio? En ese momento, un muchacho de 15 años que ya viajó, que ya estuvo en instruccional y que estoy firmado. No, si tú supieras que no me causó nada negativo, porque ya me habían explicado, mi papá me Ok. había explicado qué era lo que estaba sucediendo y que eso no importaba, que no me preocupara que otro equipo me iba ¿Tú eras a muy maduro firmar. para entender todo eso? Bueno, vamos a decir que eso sí, aunque quizás para otras cosas no. Ok. Ya en los términos propios del juego, de béisbol, que quizá fue lo que provocó que no siguiera adelante. Ok. Entonces, háblame, Scott Boras, supongo después que se conoce esa prohibición, la sanción a Tampa, están hablando de un muchacho torpedero de 6 pies de estatura, de 15 años, con tantas herramientas. ¿Cómo llega a ti? ¿Cómo él pone tus ojos en ti, sus ojos en ti y le sacó el máximo? Bueno, Tony Fernández, bien amigo de la familia, sobre todo de un tío mío que le dicen Panchico, él pues me recomendó a Escobora, aunque realmente yo nunca vi a Escobora físicamente. Okay. Fue dos representantes que él envió, Carlos Río, no sé si conocen a Sí, Carlos que Río, fue scout también. fue scout, y Manny La Antigua, Uh-huh. que no he sabido más de él. Ellos eran las dos personas que representaban a Escobora aquí en la República Dominicana, por lo menos en el caso mío. Y pues producto de esa recomendación fue que ellos llegaron a la casa junto con Tony, me presentaron y le plantearon la situación a mi papá y a mi mamá, y ellos estuvieron de acuerdo de que ellos fueran los que me representaran en eso. Y de ahí fue que ellos nos comentaron qué es lo que estaba sucediendo, que si bien ellos querían que nos trasladáramos a Estados Unidos a hacer el tryout, ya era mejor hacerlo aquí porque ya habían varios scouts que venían, que ya estaban aquí, que ya venían en vuelo y todo eso, y decidieron vernos en el complejo deportivo aquí de San Pedro de Macorís. Correcto. Vamos a seguir esta interesante conversación narrando, señores, todos esos hechos. Yo estaba pequeñito cuando todo eso pasó, les cuento, pero nada, eso fue los otros días, hace 23 años. Vamos a seguir hablando con José Ángel, Joseph Van Benhart, su papá es José Ángel, Joseph Van Benhart,
de una familia de béisbol y todo este proceso, señores, en su vida, todo lo que ha pasado, pasó en el béisbol, la etapa, y vamos después a conocer lo que pasó cuando se dio esa firma, cómo se dio esa firma con Toronto, donde fue el boom en esos momentos los periódicos dominicanos, la prensa estadounidense, comparando el próximo Alex Rodríguez dominicano. Regresamos con más en esta charla de béisbol con Joanna Núñez. Estefan, entonces viene todo el mundo a verte, los jefes vinieron a República Dominicana. ¿Cuántas organizaciones tú recuerdas que había en ese tryout? Bueno, recuerdo Toronto, obviamente que fue el equipo que me firmó. Estaba San Francisco, estaban los Orioles, que era el equipo de mi tío Carlos Juan. El White Sox, que era el equipo de mi tío Moncho y de mi papá también en ese momento. Creo que Oakland también nos vio. No sé si Texas también. Esos son más o menos los equipos que recuerdo que estuvieron presentes. Okay. Además, que hubo otros equipos que antes de ese tryout también me llegó a ver una que otra vez. Bueno, los Yankees también estuvo presentes. Entonces, ¿cómo te fue ese día? ¿Recuerdas cómo actuaste? Sí, recuerdo que sí, me fue bien. Sobre todo, vamos a decir, mostrando un poco de poder. Sí, me fue bien, tanto bateando, filiando con el brazo. Yo no era muy veloz, pero por lo menos cuando supe lo de ese tryout, pues me fajé mucho para por lo menos bajar un poco la velocidad. Creo que fueron 6-7, algo así, 6-8, entre 6-7 y 6-8 que hice. Nada mal. Entonces, ¿cuándo ya se acuerda? ¿Hubo muchas pujas? ¿Te recuerdas esas cifras de las pujas que hubo? Bueno, yo recuerdo, de la que me recuerdo así solamente, porque los agentes, representantes de Cobora, ellos como 1 o 2 días antes del día que como que se estaba pautado para la firma, me llevaron a un hotel de Juan Dolio como para que nadie fuera a mi casa y como que me quisiera convencer o me pusieran a firmar cualquier cosa. Entonces me tenían ahí como raptado, vamos guardadito. A decirlo así. Sí, guardado. Wow. Entonces en una escuché creo que fue a Carlos Ríos, hablando por teléfono que era con alguien de los Yankees. Y recuerdo que él le dijo, creo que le estaban ofreciendo 4.5. Y él dijo que ni se molestara en llamar otra vez. O sea, uno se queda como, bueno, ellos sabrán qué es lo que están haciendo, pero, o sea, me impactó esa parte ahí, como decirle a alguien que no se moleste en llamar otra vez, y sobre todo los Yankees, que es un equipo que le gusta dar mucho dinero y un equipo poderoso, vamos a llamarle de esa manera. Pero en realidad eso es lo único que me acuerdo de eso, porque no creo que ellos negociaran delante de mí otra cosa. Ok. Entonces ya el día de la firma, que mucha prensa, cámaras, flashes, ¿dónde se produjo ese día? ¿Dónde se dio? Si tú supieras que no fue así, no fue de que mucha prensa ni ¿Fue cámara. secreta? Prácticamente fue en mi casa después de las 12 de la noche. Primero había entrado Pat Giller, que era el gerente general del Orioles en ese momento.
y no se pudo llegar a un acuerdo con ellos. Ya hubo otros que habían ya declinado y posteriormente entonces después que se fue para Aguiles estaba esperando afuera, apellido Rivera era el scout que me firmó, puertorriqueño, Jorge Rivera, y entró él y bueno, al final fue con él que decidimos. Recuerdo que se estaba discutiendo la parte de, sobre todo mi mamá, era que estaba discutiendo la parte de la escuela, de que en caso de, qué iba a pasar con él. Entonces se acordó que hubiera una partida, aparte de lo que es el bono, para si yo no llegaba a Grandes Ligas y eso, pues entonces uno pudiera continuar los estudios. Entonces eso se plasmó también en el contrato. Mi mamá era la que negociaba con la escuela, ella no comía cuento. Entonces eso fue un 6 de enero, o sea, un día de Reyes. O sea, después de las 12 de la noche ya era 6 de enero, entonces fue un día de Reyes del año 1997. Ese fue tu regalo. Mi Reyes fue ese. Un jovencito con sueños, con muchas expectativas sobre ti. ¿No te hacía sentir presión? Todo eso, o tú leías y sabías, o sea, no sabías que decían que te parecías a Alex Rodríguez, que tus herramientas, que todo. ¿Qué te hace sentir todo eso en ese momento? No, sí, uno se sentía presionado, te voy a decir la verdad, incluso no solamente en ese momento, sino en lo adelante, porque uno, o sea, al escuchar todo lo que se decía, pues uno mismo pretendía cumplir con todas esas expectativas. Entonces a veces uno queriendo pues cumplir con esas expectativas y quizás dar más de lo que uno tiene, pues a veces ni una ni la otra. Pero ¿Cuándo entonces juegas tu primera liga? ¿Jugaste verano aquí primero? no, yo viajé de una vez. Primero viajé a hacerme el examen físico. Eso fue en el mismo enero. Ahí a Dunedin, Florida, que era donde estaba el Toronto. Y recuerdo una anécdota que me hacen una entrevista allá. Yo voy con un scout que le decían el Chino Hoa de Toronto, y cuando eso estaba el equipo de Cleveland, que en verdad ese era mi equipo favorito. Sí. Estaba Albert Bell, Manny Ramírez, Jim Thome, Carlos Baelga, Alomar, creo, el otro Sandy Alomar, o sea, un equipazo. Sí. Y me preguntan unos muchachos al fin que cuál era mi equipo favorito, y yo dije Cleveland. Mira, ese cao me quería dar con un martillo. Tú firmado con Toronto dijiste que era Cleveland. Pero se susanó el asunto ahí rápido, él tomó la palabra. Sí. Joseph, tú eras muy ingenuo, eras muy tigre, ese muchacho de San Pedro sabio, ágil, o eras tranquilo así siempre. Bueno, yo siempre me he considerado una persona tranquila, un poco tímida, de poco hablar. No creo que yo haya sido muy tigre, así. Entonces, juegas tu primera liga en ese año 97. ¿Cómo te fue? Yo jugué en Medicine Hat, eso es en Canadá, lejísimo, en donde teníamos que jugar en Estados Unidos, Sí. O sea, los viajes eran en Estados Unidos, nosotros éramos 2 equipos nada más en Canadá. Ese año, la verdad, no me fue bien, hubo varios años que no me fue bien. Sin embargo, no repetí la liga, sino que avancé también en otro equipo de Canadá que era en St. Catherine, a más distancia, cerca de Toronto, como a 45 minutos de Toronto. Bien. Cuando regresemos vamos a seguir hablando de ese desarrollo, de la temporada, esos 5 años, ¿verdad? Casi 7, vamos a decir. Sí, hasta que 2003. duraste en el sistema de los azulejos. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no se pudo cumplir todas esas expectativas? Regresamos con esta interesante charla de béisbol. Comparta, siga comentando qué más le ha gustado en esta conversación con Joseph Bernhardt. Regresamos después de los anuncios.
Josephine, entonces juegas tu primer año, mucho frío en ese lado de Canadá. Ahí. Si tú supieras que no hacía tanto frío, por lo menos en esa época. Ok, Quizás después que uno se iba, pero no había tanto frío. entonces ya llegas a clase A. Vamos a hablar de esa parte, cuando ya juegas a clase A en Estados Unidos. No te va tan como se esperaba. Ya tenías 3 años en el sistema y no se veía todavía eso que se había descrito, que se había pronosticado de ti, de tus habilidades, pocos jonrones, no mucha velocidad tampoco. Hubo un año sí que diste unos cuantos cuadrangulares, creo que ya en tu penúltimo año, creo que 11, exacto. Pero a nivel de promedio de bateo y de las demás estadísticas no se veía ese buen bateador. ¿Qué comenzó a pasar en tu carrera, en ti como hombre, como muchacho joven todavía, con unos 19 años, 20 años? ¿Qué comenzaste a pensar de todo esto? Wow, no estoy resolviendo, no estoy haciendo por lo que me dieron, mi gran bono. Sí, como te mencionaba al principio, eso le pone quizá un poco de presión a uno, uno queriendo cumplir con las expectativas, no solo con las amistades, con los familiares, sino también con el propio equipo. A veces uno se preguntaba, ¿qué estarán pensando esta gente? Le dieron todo este dinero a uno y uno no está resolviendo. Y qué sé yo, creo que la dificultad más grande es el aspecto mental, Sí. porque digamos que la habilidad estaba todavía, pero a veces el aspecto mental te desenfoca y quizá por más habilidades que tú tengas, pues te desconcentra y quizá no te permite rendir lo que tú quieres. Eh, Eso entiendo yo que lo que me sucedió, además de que quizás no aproveché la oportunidad por ejemplo, cuando a mí me dejaron libre en el 2003, los agentes de Cobora me propusieron como buscar en otros equipos, pero ya yo me sentía como un poco ya desencantado y quizás un nuevo aire, un nuevo equipo, qué sé yo, te enciende nueva vez la chispa, como la primera vez cuando tú recién filmas y eso, que quiere, pudo haber provocado qué sé yo, un cambio hasta de mentalidad y no sé, de mejorar. Eso ha sucedido, eso se ve a cada rato con algunos Sí. peloteros que quizás en un equipo tú lo ves como estancado, pero cuando se van a otro equipo, pues como que explotan. Pero, ¿qué te digo? No me arrepiento. Claro, me hubiese encantado llegar a Grandes Ligas y mantenerme allí. Pero claro, no voy a hablar una cosa por otra, pero, o sea, no me arrepiento de lo que ha sucedido de ahí en adelante tampoco. Que de eso vamos a hablar. Me llama la atención, leí en esas historias que se escribieron sobre ti, que Scott con Boras como tu agente decidió que Toronto, obviamente pues, también por el buen bono, pero que era la mejor opción porque ellos prometían que tu familia iría aunque sea 4 veces al año a verte a jugar. Ahí, según estuve leyendo, ¿fue cierto eso? ¿Tu familia fue a verte? Sí, Toronto lo llevó. creo que fueron 3 viajes que estaban programados en el contrato, que mis padres podían ir, incluso con mi hermanito. Eh, o sea, en el momento que ellos quisieran, ellos llegaron ahí en Spring Training y también a una temporada en San Catherine, pero eso quienes fueron fue mi mamá y mi hermano. Incluso se quedaron esa temporada, que era una temporada de las cortas, pero una clase corta, se quedaron allá, donde yo vivía. Okay. Pero sí, 3 años fueron los pautados para que ellos pudieran viajar. Ya de ahí en adelante, si ellos querían viajar, pues entonces tendría que ser costeado por nosotros mismos.
Josephine, ¿y cómo se repartió ese bono? ¿Tú recuerdas cuál fue la negociación? ¿Qué por ciento le tocó a Boras? ¿Qué hizo tu familia con ese dinero? ¿Qué te tocó a ti? Bueno, yo recuerdo que el porciento de Colbora en ese momento, si mal no recuerdo, era un 5%. Luego de ahí, pues nosotros, yo en verdad no manejé el efectivo así, pero por ejemplo se remozó la casa, o sea, se amplió. Nosotros teníamos nuestra casa también, Sí. pero se hizo más grande, de 2 niveles. Casa que nosotros duramos viviendo allí muchos años, porque aquí donde estoy viviendo ahora, nosotros lo que tenemos son como casi 3 meses que nos Ok. recién mudamos. Nosotros vendimos allí, pero, o sea, se hizo eso, se compró una casa donde vivía mi abuela, que es precisamente donde vive mi papá también, pero arriba, él construyó arriba. Y recuerdo que nosotros invertimos en transporte público, o transporte público privado, vamos a decirlo así, en una parada que hay aquí en San Pedro. Tuvo un buen tiempo con ese tipo de negocio. O sea, rutas de guagua. Ruta de guagua, Ok, sí. autobuses. Y guagua de transporte también se Ok. compró. También teníamos ruta para Quisqueya, que es un municipio de aquí de San Pedro de Macorís. Y después de eso, entonces yo viene cuando me hago abogado, entonces me pongo también a ejercer un poquito antes de meterme a la escuela de la judicatura para ser juez. Que hablemos ya de eso. Cuando te dejan libre en 2003, dices que yo estaba un poquito desencantado y no quisiste seguir. O sea, el béisbol se te salió por completo. No es que no me gusta. Yo recuerdo que yo estaba en el gimnasio y saliendo del gimnasio me encontré con mi tío Carlos Juan. Y era un momento en el que todavía la temporada estaba prácticamente iniciando. Entonces me dice, oh, pero ¿y qué tú haces aquí? Y yo, no, que me dejaron libre. Y entonces él me propuso ir al Play del Orioles de aquí. Vamos a decir que yo lo hice más para complacerlo. Yo tenía ya unos meses que no hacía nada, tú ves. Y en verdad no, fui como 2 días y después de ahí, ya esa fue la última vez que... De ahí incluso duré mucho para jugar softball otra vez y eso. Sí. Entonces se cumplió el plan B, que fue esa parte que tu mamá no diría que se los olió, se los sorprendió, porque obviamente todo el que firma quiere llegar a Grandes Ligas. Pero tu mamá tuvo, espérate, la vida cambia. Todo no es fortuito. Los estudios. Ese dinerito que estaba guardado para estudios, entonces se activó. Ujú. Cuéntame esa parte. Entonces. Bueno, recuerdo incluso que, o sea, cuando dejé de jugar, pues ahí conversamos, mi mamá y yo, y decidí que era necesario hacerlo rápido. O sea, si me voy a poner a estudiar, porque a mí me faltaba terminar el bachillerato, el 4º bachillerato. Okay. Si me voy a poner a estudiar, tengo que hacerlo rápido, porque cuando uno se enfría, entonces después ahí, cuando uno se enfría ya es difícil a veces que uno siga adelante. Entonces, mientras tú agarres el asunto caliente, entonces hicimos esa diligencia de ir a una oficina del comisionado que había en la capital, llevando el contrato y eso para que nos hicieran la diligencia de eso. Entonces, en verdad no fue que se utilizó todo ese dinero, porque yo terminé en una escuela pública donde no se paga, aquí en la Puerto Rico, de noche, que reintegrarse nueva vez a la escuela le daba como un poquito a uno de como uno dice, de cosas, qué sé yo. De apuro, sí, uno tiene que volverse a poner el uniforme otra vez. Pero en la medida que uno iba yendo y se iba relacionando con otros compañeros y eso, ya se le fue quitando eso. Gracias a Dios me puse para eso. Me fue bien en todas las materias, incluso las exoneré, porque recuerdo que me dio varicela y mi abuela fue que llevó el certificado médico allá a la escuela.
Y cuando me recuperé de eso, que fui para que me dieran los exámenes, porque fue en medio de los exámenes que me dio eso, los profesores decidieron que no era necesario y me exoneraron las materias. Y terminé el bachillerato y como te digo, caliente así, me inscribí en la universidad. Duré los 4 años que hay que durar y, y ahí entonces me puse a ejercer un poquito, como 2 años. Antes de eso, vamos a la pausa. Me contarás cuando lo regresemos de la pausa de por qué de derecho, por qué no estudiar quizás educación física, carreras afines al deporte, a la parte administrativa, a tu familia, con los negocios y eso. Esta conversación interesante con Josephine Benhart, Nivar, hay que también rescatar ese apellido de la madre, claro. ¿Cómo se llama la doña? Ingrid. Ingrid Nivar. Así que yo espero que les esté gustando bastante y que vayan conociendo la importancia, por qué no se debe dejar nunca los estudios y por qué se debe de continuar cuando se termine el sueño de la pelota. Regresamos con más de esta charla de béisbol con Joanna Núñez. Bueno, señores, y en esta última parte de esta interesante entrevista con Josephine Benhart, hablaremos de por qué decidirse por estudiar Derecho. Bueno, te digo, a mí me gusta como el suspenso, como la intriga. Incluso desde joven me gustaba ese tipo de películas. Yo soy muy peliculero, me gustan las películas, Ajá. pero esas películas de derecho siempre me han gustado, como esa forma en que los abogados tratan de persuadir, de convencer al juez. Y también, sobre todo la posición en la que me encuentro ahora, luego de cuando uno escucha, pues tratar de poner la balanza donde se supone que debe estar, después de sopesar los argumentos de ambas partes. Me gusta mucho ese tipo me gustan los casos, me apasiona. Sí. Y hablando de eso, yo me imagino que tú has seguido el caso del antipulpo. No vamos a andar mucho en detalle, pero todo el mundo estuvo muy pendiente a cómo se daba los argumentos del Ministerio Público, que los abogados defensores, cómo defendían, cómo ponían argumentos. Yo supongo que tú también lo has seguido. Yo creo que todo el mundo estuvo pendiente, era un toque de queda eso. Sí, eso fue como un no serio en esos 3 días. A la 1 de la mañana nos llegamos a acostar viendo cómo se litigaba y de verdad uno se emociona viendo por un lado los debates de los abogados y el juez y todo eso. Precisamente eso es lo bonito de eso. O sea, siempre y cuando lo que se haga bien, se haga en derecho, me encanta eso. Bien. Entonces, ¿cómo llegas a ser juez? Bueno, cuando termino la escuela, la universidad, que duró un par de años ejerciendo, pues veo que sale una publicación de que están haciendo un concurso de oposición para entrar a la Escuela Nacional de la Judicatura, que es la escuela que forma a los jueces, específicamente los jueces de paz, que es el primer escalafón en el escalón de los jueces. Entonces, tenía mis dudas de si entraba, por lo menos en ese momento si entraba, porque el plazo era un poco corto, ya estaba un poco adelantado y era mucho material que había que aprenderse, mucho que estudiar. Pero
aún así decidí ponerme a estudiar, porque como quiera no perdía nada en ponerme a estudiar. Lo que iba a hacer era aprender. Claro. Y si decidía no entrar, bueno, por lo menos me quedo con eso y para una próxima ya voy adelantando. El asunto es que como en una o dos ocasiones se pospuso el plazo y se alargó un poco más, lo que me dio todavía más tiempo para seguir estudiando. Y entonces se hizo el concurso de oposición. Era un concurso que en inicio participan, en el que yo estuve, participaron como 900 personas, algo así. Que es un concurso en base a la materia y otro psicológico, psicométrico. Pasamos esa parte ahí, y cuando uno pasa eso, pues entonces entra a la Escuela Nacional de la Judicatura, donde uno dura allí 2 años, intenso, 2 años, bien intenso, pero que uno no se arrepiente, porque la verdad que la escuela te forma bien. En principio tú entras un poco vacío, pero cuando tú sales tú te das cuenta que aprendes. Yo recuerdo incluso que, porque uno dura 1 año dentro de la escuela y 1 año fuera en diferentes provincias ejerciendo la labor de juez como suplente. Okay. Por ejemplo, en el caso mío, mis suplencias fueron en La Romana, en la capital, en La Vega y en Río San Juan. Entonces yo decía, bueno, ojalá, porque es aleatorio, tú no sabes para dónde te van a mandar, tú coges un papelito y donde te toque tienes que ir. Tú pudieras intercambiar con otro, pero el paquete completo, tú no puedes decir, dame esta provincia ni esto, no, el paquete completo. Entonces yo dije, bueno, ojalá no me toque en San Pedro, porque en principio, si voy a pasar mi vergüenza, déjame pasarla por allá, botado por otro sitio. Que no sepan quién soy yo. Pero eso fue cuando uno entra. Sí. Después, en la medida que uno ya iba avanzando, uno se daba cuenta que ciertamente la escuela te forma y que a pesar de que te dan mucha información, se retiene mucha de esa información y que tú puedes sobrellevar el asunto en la medida que te van planteando cosas. Y uno cree también que, porque en la escuela todo es como apresurado, pero en la realidad tú te tomas tu tiempo y todo eso, o sea, no es tan apresurado, porque es un asunto serio también, más serio, y tú te tomas el tiempo que necesites. Pero sí, ese 2 años en la escuela, y posteriormente entonces me tocó, la designación me tocó en el municipio de Quisqueya, aquí en San Pedro. Posteriormente, ya como juez de paz, porque uno sale formado para ser juez de paz, y el juez de paz hace la labor también de juez de primera instancia, supliendo vacaciones, supliendo alguna licencia, cosas como esa. Hasta que ya 2 o 3 años después me ascendieron a juez de primera instancia en Romana. Yo estoy ahora como juez miembro de la Cámara Penal del Tribunal Colegiado de La Romana. Y de esos casos, ¿cuáles los más complicados que te han tocado? Que puedas recordar, que puedas hablar, ¿no? Bueno, han tocado, no voy a tocar casos puntuales con nombre y eso, pero por ejemplo, casos de violación, incluso de personas que se supone que detienen mucha confianza, como por ejemplo algún pastor que se ve involucrado en ese tipo de cosas. Incestos también, asesinatos, robos agravados, o sea, con armas, hiriendo a las personas. Nos han tocado, sí, imponer la pena máxima en ese tipo de casos. En el caso mío, como es un tribunal colegiado, colegiado significa que son más de un juez. En ese caso somos 3 jueces que decidimos. El legislador decidió que ese tipo de casos que son graves, o por lo menos que pasan de 5 años, que la pena pudiera pasar de 5 años, decidió que sean 3 jueces que decidan eso en vez de uno. ¿Qué te falta por hacer en la vida? ¿Qué más quieres hacer? Bueno, yo no descarto poder llegar al máximo de esta carrera.
el máximo de esta carrera pudiera ser juez de la Suprema o juez del Tribunal Constitucional, que me encanta esa materia. Creo que para muchos no es un secreto que por las autoridades que designan a los jueces en esas altas instancias, esos tribunales superiores, a veces como que la política tiene un poquito de que ver. Yo en verdad, la política y yo no somos muy afín, pero no lo descarto, o sea, no descarto algún día quizás poder aspirar a eso y quizás, no sé, estar por ahí. Donde sea que Dios te lleve. Exacto. Háblanos de tu familia, tienes una bella familia, tu esposa, tus niños. Claro, mi familia es de lo más preciado que uno tiene después de Dios. Amén. Mi esposa Clarice Ruiz. Tengo 3 hijos, 2 hembras y un varón. La hembra tiene 15, Yacira. Nayet tiene 12 y Brandon, que tiene 10 años. El chiquito le gusta el béisbol, es estrellista más que yo. Sí, Todos los días ahí me tienen, papi, mira, la estrella, estamos en segundo. están ganando. Me dice, tenemos una racha de 5 ganando. Cuando ganó la estrella, Ay, Dios mío, dime de ese mira, momento, hace 2 años. bueno, nosotros brincamos, hicimos, mira, una felicidad grandísima. Todavía vivíamos allí y nosotros nos paramos allá en la avenida, Sí. que era por donde se suponía que ellos iban a pasar, porque ellos ganaron en Romana, Ujú. iban a venir. Al final, que eran como las 1 y pico de la mañana, las 2, y no llegaron a pasar y que cambiaron la ruta. Nos fuimos por donde se supone que iba la ruta. Le Tampoco cayeron atrás con todos sus ramos, porque señora, aquí en San Pedro dejan la mata si tú sin ramos. supieras que ese año Ajá. hubo más conciencia, Sí, porque gracias a Dios. desde tiempo, como se veía la cosa, Ajá. iban concientizando a la gente y regalaron muchas banderas, Ah, ok. regalaron muchas cosas para evitar que O sea, arrancaran pobres las matas. árboles, le No arrancaban te digo todo. que hubo uno que otro que la arrancó, pero nosotros le caímos atrás. El asunto que no pudimos, en ese día no pudimos ver. Entonces el día que programaron como la ruta La ya, caravana. nosotros también nos dimos un paseíto, pero muy contento, muy contento. Mira, ¿y tú quisieras que tu hijo fuera pelotero? Claro, claro. Precisamente hoy él tiene un torneito ahorita a las 2, Sí. que empieza hoy. Ayer él estaba en el play, ya en la tardecita. Pero sí, me gustaría ver si sigue esa línea y puede llegar. Nosotros, sin descuidar obviamente los estudios, el primero, sobre todo a la edad que él tiene, solo apenas lo que tiene son 10 años. Pero ojalá, si Dios quiere, pueda llegar. Y Estefan, te quedó esa espinita de no poder jugar con tus estrellas en un partido de la Liga Invernal. Si tú supieras que yo llegué a coger un par de turnos, yo creo que yo llegué, porque yo estaba en la reserva. En la reserva, sí. Incluso junto con Cano, cuando eso. Pero yo llegué a jugar como un juego nada más, que nos subieron así. Ah, pero sí debutaste. Pero yo no me acuerdo qué fue lo que. Yo sé que cogí como una base por bola, no sé si me ponché en una o di un rolling, no me acuerdo. Pero llegué a jugar un juego. Y cuando te anunciaron ahí, ¿cómo estuvo ese estadio? Había mucha gente, ¿recuerdas ese Sí, día? había un poco de gente y tú sabes que uno se presiona un poquito. Yo creo que el que te diga que no se presiona, No, por lo menos en ese primer momento, o sea, si a ti te da lo mismo, no te importa, pues probablemente, porque tú te presionas porque no quieres hacerlo mal, entonces hacerlo bien es más difícil. Lo malo sale como natural, vamos a decir, si poncharse, pero da ahí. Claro. Josefan, si pudieras devolver el tiempo y cambiar algo, hacerlo mejor de esos años donde empezaste todo, tu juventud, 14 años, 15 años, ¿qué hubieras cambiado? ¿Qué cambiarías hoy en día si se pudiera hacer eso? Bueno, mi forma de pensar, digamos, o sea, como fortalecerme mentalmente, pues si tú te fijas que ahora, bueno, los tiempos han cambiado mucho,
Tú ves que ahora muchos de esos muchachos jovencitos ya están en Grandes Ligas. Mira a Tati Junior, mira a Guerrero Junior, a, A Soto, a Acuña, Soto, a Acuña, este muchacho de Guaysó también, Eloy Jiménez. Eloy Jiménez. O sea, son muchachos jóvenes que tú lo ves que no parecen que tienen 19 y que tienen 20 años, tú ves. No sé exactamente cómo ellos trabajan, no te lo puedo decir porque no le doy ese seguimiento, Ok. o cómo lo trabajan a ellos. Sí, hay muchos hoy de coach mental, de habilidades mentales, muchos psicólogos. Allá nosotros teníamos, yo recuerdo que había uno, Toronto tenía uno, pero yo no recuerdo que él no haya dicho nada ni no haya puesto ningún asunto. Pero puede ser que ahora le den más seguimiento. Entonces quizás eso sea parte, no todo. Sí. O sea que no es que le estoy echando la culpa a eso, pero es parte de lo que hubiese podido cambiar. Que hoy en día te reconoce la gente, se acuerda de ti, de que fuiste un jugador importante, de prospecto. Sí, todavía hay algunos que se acuerdan, incluso en el área jurídica que me desenvuelvo, abogado, me han dicho, pero ese era pelotero, ese fue el que le dieron, no sé cuánto. Y te hablan ahí a ver si quieren mencionarte la estrella, como para... En el estrado. O sea, lo hablan así quizás con su segunda intención Ajá. a veces, pero uno sabe Que son que eso no tácticas. que eso no influye. ¿Qué mensaje le darías a todos esos chicos que han recibido buenos bonos, que se han desenfocado un poquito porque compran un vehículo caro? Hoy en día las redes sociales, eso es desastroso para muchos atletas cuando están en baja, porque todo el mundo le cae encima y tú los lees y te afecta. Son muchachitos que son los llamados, los criados en esta generación Z, que todo lo quieren rápido, que todo es ahí al instante, con la tecnología, saben todo, se enteran de todo. Yo sé que muchos viendo esta entrevista van a ir a ver quién eras tú, van a buscar quizás videos, fotografías y todo, de quién tú fuiste. ¿Qué consejo tú le puedes dar a esos muchachos de lo que realmente es la vida, de lo que verdaderamente vale al final de cuando se apagan esas luces en el estadio? Bueno, primero el asunto, porque lo primero que piensan muchos cuando le dan esos bonos es de una vez comprarse cosas, que no está mal. Por ejemplo, o sea, tú ponerte cómodo, construirte un buen lugar para vivir, un buen vehículo para tu andar, pero que no sea eso lo principal, que eso no sea lo que te quite el tiempo para lo que te dio eso. O sea, porque ¿qué te dio eso? Fue precisamente el béisbol. Entonces, si tú quieres mantener eso y conseguir algo más, pues entonces sabe que tiene que saber equilibrar el tiempo, cuándo darle uso a tal cosa y cuándo enfocarte en lo tuyo, que debería ser el mayor tiempo en eso. Y ese asunto de las redes sociales, que cuando yo estaba no era así, no había eso. No ponerle mucho asunto, o sea, no es que te desconectes del mundo, pero si tú ves que algo está sucediendo contigo, que te están comentando de ti, pues, creo que no es necesario que tú te pongas a leerlo. Si alguien te lo cuenta, pues tratar de no hacerle caso o sacar beneficio de eso. Si te están criticando, mira, este muchacho lo que vive andando, bebiendo, qué sé yo qué, pues entonces haz caso a eso, porque eso te ayuda a tus reflexiones y decir, es verdad, déjame dejar de beber, déjame dejar de andar tanto y enfocarme más en lo mío. Y si también lo que te están diciendo son cosas positivas, pues entonces hacer caso a eso y seguir haciéndolo y mejorándolo, llevarte de los buenos consejos, no solamente quedarte con una sola opinión, porque puede ser que alguien te esté dando un buen consejo, pero alguien te dé uno mejor o te corrobore ese consejo que te está dando el otro. No quedarte con un solo consejo, porque quizás el consejo que te está dando es errado y tú lo estás tomando como cierto. Entonces, no dejar los estudios, enfocarse. Obviamente, si ya cuando tú estás firmado y eso es un poco complicado, aunque hay
equipos que creo que le dan seguimiento a Sí, eso. la mayoría tiene sus programas. Incluso también con el educativos. idioma. Pues enfocarse también, sacarle un poco de tiempo a eso. Por si acaso le pasa lo mismo que me sucedió a mí, pues entonces puedan seguir, porque la vida hay que continuarla. O sea, tú no es que te entierran y te mueres cuando dejas de jugar pelota, sino que la vida sigue y pudiera ser complicada después de ahí. Entonces, si tú tienes una preparación, pues entonces eso te puede ayudar. Josephan, no pudiste llegar a Grandes Ligas, pero tú eres un Grandes Ligas. Como tú has vivido, el ejemplo que eres para tu apellido, tu familia, tus hijos, que llegó un momento difícil de baja, pero te supiste levantar y aprovechar todo esto y convertirte en un hombre útil a la sociedad. Eres un Grandes Ligas. Y de verdad te felicito por compartirnos esta inspiradora historia, que sé que va a ayudar a muchas personas, a muchos muchachos, que a veces entienden que me dieron release y se acabó mi mundo. Finalmente, ¿qué significa Dios para ti? Bueno, Dios es lo que ocupa el primer lugar en mi vida y en mi hogar. Yo, gracias a Dios, lo acepté ya hace unos añitos, un poco de años, en el 2014. El Espíritu del Señor me motivó a seguirlo. En una de esas suplencias que yo te dije que andaba por los pueblos, en la última específicamente, en Río San Juan, buscando dónde congregarme en algún sitio, pues eso me fue llenando y llenando hasta que aquí en la iglesia que actualmente me congrego, pues decidí aceptar al Señor. Le agradezco a Dios todo, las oportunidades que me da, la fortaleza que me da, las pruebas que me pone también, porque es la que te permite pues pensar y saber que hice mal esto para entonces corregirlo. Y agradezco también a mis padres, a mi esposa. Por ejemplo, en el caso de mi esposa, que esos 2 años que uno dura en la escuela, es prácticamente una esclavitud. Uno dura ahí, eso es casi 24 horas todo el tiempo ahí con una computadora haciendo clases y tareas y esas cosas. Y ella pues supo soportar eso y hacerse cargo prácticamente de todo. A mis padres porque también me apoyaron en el asunto de los estudios, después de a mis hijos también, que a veces las ausencias que uno tiene también para beneficio propio de ellos. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo. Dios te siga bendiciendo a ti, a tu Amén. familia, guardándote en salud y cumpliendo los propósitos que Dios tenía destinado para ti. Amén. Mi gente, gracias por su sintonía de esta semana en Charla de Béisbol con Joanna Núñez. Nos vemos en una próxima. Bye bye.